Un saludo a todos a este video de perspectivas económicas correspondiente a la primera semana de abril del 2017. Soy Osman Gordillo y en esta ocasión quisiera cambiar un poco el formato de este video y enfocarme únicamente en un tema que ha sido protagonista en el 2017 y que por supuesto va a seguir siendo protagonista. Y por supuesto el tema sería la presidencia de Donald Trump. Y nuestra visión es la que queremos compartirles en este video, nuestra visión sobre eh, la presidencia, sobre lo que está pasando. Y es que me parece relevante este tema en la actualidad porque lo que hemos visto es que muchos analistas, no solo locales, sino extranjeros, ven la presidencia de Donald Trump o el resultado de la presidencia de Donald Trump como enmarcado únicamente en dos escenarios, uno positivo para Estados Unidos y negativo para los emergentes, y otro negativo para Estados Unidos y positivo para los emergentes. Entonces digamos que esta dicotomía en términos tan absolutos nos parece que hay que suavizarlo un poco y precisamente por eso es que decidimos en esta ocasión compartir esta presentación con ustedes. Bueno, digamos que en la actualidad, en los Estados Unidos hay dos protagonistas, a mi juicio, muy relevantes. Por un lado, Trump, que es el tema de esta charla, y por otro lado, la Reserva Federal. Entre esos dos actores, creo que el 2017, o se va a hablar mucho en lo que queda del 2017, teniendo en cuenta que hoy, que en estos días, pues empezamos el segundo trimestre del año. Por otro lado, en el tema Europa, básicamente el ruido viene a partir de las elecciones. Ya pasó Holanda, en este mes viene Francia, pero creo que este ruido que se está dando, en cierta forma no ha logrado opacar, eh, digamos, la importancia de la Reserva Federal y de la Fed. A esto, pues habría que unirle el inicio del proceso del Brexit, que empezó hace pocos días y que en teoría no podrá durar más de 2 años. Es como quien dice mucho ruido en Europa, muchas noticias pues que no son tan buenas, pero básicamente a pesar de eso, uno esperaría que después de este proceso de elecciones no vaya a haber ningún cambio de régimen, digamos, muy importante. Por otro lado, América Latina. En cierta forma, dependiendo en gran medida de las políticas de Estados Unidos, dependiendo de lo que el presidente Trump haga y también dependiendo de las acciones de la Reserva Federal. Indicadores claves en Estados Unidos están afectando las monedas, sobre todo en la región y obviamente en Colombia. Bueno, como les estaba diciendo al inicio de esta charla, lo que queremos en esta ocasión es enfocarnos únicamente en el tema de Estados Unidos. Y queremos brindarles y compartirles nuestra visión sobre la presidencia de Donald Trump para tratar de, como les decía, eliminar esa visión dicotómica en la cual mientras a unos, a Estados Unidos le va bien, a nosotros nos tiene que ir mal. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros en los próximos 20 minutos. Comencemos. Bueno, fíjense ustedes, este que tenemos acá es el índice de X y en cierta forma uno podría decir que en el 2016 el gran protagonista fue el presidente Trump. Hagamos un pequeño recuento. Al principio del año pasado, todos sabemos, se dio una más o menos crisis bien importante, digamos que impulsada por lo que es una debilidad que se esperaba muy fuerte en un país como la China, que generó una caída muy marcada en los precios de los commodities. Después, con la adopción de políticas monetarias expansivas y mucho más agresivas por parte de los bancos centrales a nivel mundial, esa tendencia, digamos, de debilidad en general en la economía mundial cambió. Y esto se ve claramente en el movimiento del DX hacia arriba. Ahora vamos
enfocándonos a nuestro tema, al tema de esta charla. Y fíjense ustedes, cuando se da la elección de Donald Trump en noviembre del año pasado, primero que todo se da una gran volatilidad, un movimiento muy agresivo. Pero en cierta forma lo que podría verse en esta gráfica es que un proceso de fortaleza del dólar se aceleró. Fíjense ustedes, lo único que hicimos fue cambiar la pendiente y alcanzamos en este periodo los niveles que hasta ahora han sido los máximos. ¿Cuál es la explicación de esa fortaleza de las perspectivas en los Estados Unidos? Básicamente, el mercado le creyó o creyó en ese momento que con la nueva presidencia de Donald Trump se iba a impulsar el gasto. Por tal razón, la inflación iba a tener cierto eh, impulso y por la misma razón las tasas, sobre todo de la Reserva Federal, iban a tener que ser ajustadas de una forma mucho más agresiva. Si esta combinación de tres factores se daba, pues lo más importante o el efecto más importante en las monedas sería la fortaleza del dólar por sobre todo el resto de monedas y obviamente por sobre las monedas emergentes, incluyendo el peso colombiano. Esto es lo que vamos a llamar en esta presentación el periodo número 1. Después, en el 2017, vino lo que podríamos denominar como una corrección. Y es que después de alcanzar los máximos del periodo alrededor del 103 y seguimos hablando del índice de X, fíjense ustedes, lo que se ha dado es una tendencia inicialmente en cierta forma de estabilidad, pero posteriormente bajista. Y este movimiento es el resultado de una mezcla de diferentes aspectos. Al inicio del 2017 empezaron a comenzar o a verse las dudas en que todo esto que se había descontado se fuera a llevar a cabo en la práctica en un corto plazo. Por tal razón se dio la primera corrección del DX. Posteriormente, en lo que yo consideraría el movimiento más importante del 2017 hasta ahora, se dio una posibilidad, digamos, en ese momento de subida de tasas de la Fed que se concretó subiendo 25 puntos básicos, pero con un discurso y con un lenguaje en cierta forma muy dovish. Y por tal razón continuamos con esa tendencia bajista. Toda esta tendencia bajista creo que se consolidó con el primer revés que Donald Trump tuvo en la Cámara Baja. Entonces, en últimas, para cuestiones o para tratar de simplificar estas ideas, fíjense ustedes, en los últimos meses el mercado descontó de una forma importante y positiva que Donald Trump o que el plan de Donald Trump pudiera llevarse a cabo en el corto plazo y posteriormente simplemente está dudando de lo mismo. Y es que yo diría que cambiar el paradigma, como lo planteó Donald Trump, no es una cuestión de meses, posiblemente es una cuestión de años y a mi juicio muchas o algunas de las políticas que él pueda, digamos, aplicar, seguramente no lo va a hacer inmediatamente, sino que le va a tomar algunas. Las podrá hacer en el 2017, otras seguramente en el 2018 y posiblemente otras en el 2019. Entonces, en resumen de esta diapositiva, simplemente podríamos decir que el plan de Donald Trump podría o puede demorarse un poco más de lo que el mercado había esperado inicialmente y eso podría implicar una devolución, que es lo que hasta ahora ha pasado, de los indicadores que mostraron una reacción importante en los meses de noviembre y diciembre. Bueno. Mencionando nuevamente el tema de lo que generó este rally en noviembre y diciembre, creo que el gran resumen se encuentra en este cuadro. Donald Trump propone un mayor gasto, por tal razón sugiere que puede darse un mayor déficit, primero Estados Unidos que el resto de las cosas, y este mayor gasto podría generar una inflación creciente. Hasta ahora ese escenario no se ha dado.
Esta inflación implicaría un aumento en la velocidad de la subida de las tasas de la Fed y por tal razón podríamos tener dos efectos, ¿no? Como lo decía, mayores tasas de la Fed y atracción de capitales hacia los Estados Unidos por cuenta de unas tasas más altas. Todo esto como resultado del cambio de una política monetaria expansiva que era la característica del anterior gobierno por una política fiscal, digamos, muy agresiva, muy fuerte, tratando de quitarle peso a el Banco Central de los Estados Unidos y tratando de coger el protagonismo por parte del propio o del mismo gobierno. Sin embargo, y permítame por el momento saltarme esta diapositiva. Creo que acá lo que nosotros o lo que yo no estoy diciendo es que básicamente la presidencia de Donald Trump no generó ningún cambio, ¿no? Todo lo contrario, se han generado cambios muy importantes. Lo que pasa es que creo que el mercado está viendo hacia donde no es. Y con esto quiero señalar el cambio en los indicadores de optimismo, teniendo en cuenta diferentes mediciones en los Estados Unidos. En este caso tenemos tres mediciones, pero fíjense, esto es una gráfica desde el 2014 y desde el 2014 no veíamos realmente un movimiento importante en el tema de optimismo en los diferentes sectores. Únicamente en los últimos meses se ha dado en cierta forma una explosión del mismo. Y obviamente esto es un, digamos, hecho positivo eh, para pensar en unos indicadores fuertes en los Estados Unidos, unos indicadores, digamos, mucho más favorables hacia el consumo interno. Y es que fíjense, creo que hay cierto consenso y es que después de la presidencia del Trump, así a uno le guste o no le guste, después que fue elegido, los indicadores que más han, digamos, reaccionado al alza precisamente son aquellos, como les decía, índices de confianza que en cierta forma, y ahora me devuelvo a la anterior diapositiva, toda estas, digamos, este positivismo se ha visto empañado, pues por lo que nosotros consideramos cierto ruido, ¿no? La forma de gobernar por parte de Donald Trump, que es básicamente un estilo extremadamente digamos que populista, tratando de cumplir lo que prometió, pero usando un lenguaje incendiario. Y lo más importante, a partir de lo que se conoce como órdenes ejecutivas. ¿Qué quiere decir esto? Que no ha gobernado con el Congreso, sino que ha gobernado, digamos que solo, ¿no? Tratando de generar los cambios él mismo a partir de documentos con su misma firma. Obviamente esto, lo negativo de esta estrategia es que simplemente no estaría generando los cambios estructurales que uno hubiera pensado. Está generando en cierta forma unos cambios de corto plazo, resultado de estas órdenes ejecutivas, pero obviamente todo el sistema en general en los Estados Unidos no está acompañando estas nuevas políticas. Ustedes ya han visto los problemas que han tenido que ha tenido sus ideas o la aplicación de sus ideas a la hora de convertirlas o de traerlas, digamos, de la teoría a la práctica. Entonces, lo que quiero resaltar acá es que uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con el estilo de presidencia de Donald Trump, pero lo que sí es claro es que los índices de optimismo en los Estados Unidos han crecido. Y estos índices de optimismo al alza son un suelo fértil para un aumento en la confianza de los consumidores y de los inversionistas en ese país. Y ese hecho es completamente relevante teniendo en cuenta el peso del gasto del consumidor dentro del PIB de los Estados Unidos. Fíjense en esta gráfica. El gasto del consumidor pesa o es prácticamente el 60-70% del PIB de los Estados Unidos. Y si ustedes se fijan, desde el 2010 el gasto del consumidor ha estado, digamos, completamente estable, no ha tenido ese dinamismo, digamos, que corresponde a una economía que está saliendo de la crisis que se dio en los años 2008-2009. Entonces, si como producto
de estas nuevas políticas de Donald Trump, este gasto del consumidor comienza a moverse hacia arriba, lo más probable es que el PIB tenga una reacción similar y genere unos crecimientos importantes en los próximos trimestres. ¿Esto por qué lo estoy diciendo? Porque fíjense ustedes, la economía de los Estados Unidos es la economía, como ustedes saben, de mayor importancia en el mundo. Prácticamente ocupa o corresponde al 25% del PIB mundial. La economía de China es la segunda economía de mayor importancia con básicamente el 15% del PIB mundial. Si aislamos esto que podríamos llamar un león dormido de el gasto del consumidor, que como decíamos era aproximadamente el 70% del PIB, eso equivaldría a ser la segunda economía más grande en los Estados Unidos, más grande que incluso la de un país como la China. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Y con esto quisiera redondear un poco las ideas que acabo de decir. Donald Trump lo que está generando es confianza, confianza en los consumidores y en los inversionistas. Y si esta tendencia continúa dándose, lo que podría darse es precisamente un aumento en el consumo o en el gasto del consumidor de los Estados Unidos, que podría en gran medida eh, dinamizar no solo la economía de los Estados Unidos, sino la economía mundial, dado su tamaño y su importancia en el ranking de los diferentes países. Ahora, si a la demanda interna de los Estados Unidos le sumamos el gasto de la industria, estamos hablando del 21% del PIB mundial. Imagínense que estamos ante digamos, el posible despertar de entre el 16% y el 21% del PIB mundial. ¿Cuál puede ser el resultado de eso para los emergentes si las políticas de Trump terminan concretándose positivamente? Creo que el resultado de los emergentes va a ser completamente positivo. Fíjense ustedes, y por eso hacía la introducción, a principios del 2016 todos teníamos dudas sobre la economía de China. Y en gran medida por eso es que el precio del petróleo cayó hasta esos niveles. Ahora lo que estamos viendo es que una economía de mayor tamaño que la de China está comenzando a ganar cierto dinamismo. Y obviamente, ¿cuál sería el efecto de los commodities frente a ese dinamismo de, digamos, el 20% de la economía mundial? Obviamente tiene que ser positivo. Y por esta razón, precisamente es que vemos que el éxito en la presidencia de Donald Trump no necesariamente debe significar un evento negativo para los emergentes, sino todo lo contrario. Entre mayor crecimiento se dé en los Estados Unidos como producto de unas políticas que soportan la demanda interna en ese país, mejor le va a ir en general a los emergentes y obviamente a los productores de petróleo, como es el caso de los países de la región, puntualmente Colombia. Bueno, ¿cuáles son los grandes riesgos que enfrenta este escenario? Creo que uno podría aislarlos en dos ideas. Por un lado, creo que el mayor es lo que llamamos el riesgo económico, y es que la Reserva Federal vea o espere unas presiones inflacionarias mayores a las que se tienen previstas inicialmente, que son tres en el 2017, tres ajustes en el 2017, con un escenario inflacionario, como les decía, alrededor del 2%, y que en cierta forma se sobrepase esa meta. Eso implicaría que la economía sufra una devolución producto de un ajuste de tasas mayores a las esperadas. Por otro lado, lo que consideramos el segundo riesgo más importante sería el riesgo político. Y es que básicamente los personajes, las cabezas de las diferentes áreas que Donald Trump eligió para su equipo, en cierta forma terminen no convenciéndose del programa y comience a haber desquebrajamiento del equipo económico de Donald Trump. Eso evidentemente le quitaría
confianza, la confianza que ha ganado pues en los últimos meses y terminaríamos en lo que consideramos una falta de coordinación para la aplicación de las políticas. De hecho, algo así se ha visto, pero creemos que todavía tiene campo de juego, tiene campo de acción y lo peor que podría pasar al escenario actual precisamente es que esas cabezas comiencen a darle la espalda en cierta forma al programa del presidente Trump. Ahora, ¿cuál creemos que es el disparador de este optimismo que hasta ahora ha funcionado y que creemos que va a seguir siendo el protagonista? Creo que claramente el gran disparador va a ser el programa de reducción de impuestos. Y ese, a mi juicio, es el próximo evento que hay que tener en cuenta en la presidencia de Donald Trump. Bueno, ahora, ¿cuál ha sido el efecto de los mercados globales en esta coyuntura? Fíjense ustedes, algo muy similar veíamos en el DX, ahora lo estamos viendo en el bono del Tesoro a 10 años. En estos mismos videos hemos analizado el comportamiento del Tesoro a 10 años y fíjense ustedes, a lo largo de las semanas hemos visto que la tasa se ha movido entre un 2.30 y un 2.62, teniendo en cuenta que por acá es que se dio la elección de Donald Trump. Realmente, a pesar de todas las buenas noticias y las malas noticias, los tesoros se han mantenido en lo que podríamos considerar un canal horizontal que está precisamente entre estos dos niveles. Creo que el último movimiento ha hecho que vayamos hacia el piso de este canal, pero no podremos decir nada hasta que se rompa uno de estos dos niveles, precisamente dada la importancia del 2.62 como techo y el 2.30 como piso. Al inicio de esta semana estamos, digamos que mucho más pegados hacia el piso, estamos cerca del 2.38. eh, y fíjense ustedes, creemos que en los próximos días podríamos pegarnos hacia el 2.30, pero realmente el movimiento importante se va a dar una vez se rompa cualquiera de esos dos niveles. Lo que sí es claro es que desde el punto de vista de los mercados emergentes, uno o nosotros no podríamos determinar que el escenario actual entre movimiento entre el 2.30 y el 2.62 sea negativo para nuestros países. Es más, esa estabilidad tiende a ser positiva. Fíjense ustedes, no está la presión de una curva de bonos del tesoro subiendo sobre las curvas locales de cada uno de los países. Entonces, en resumen, bonos del tesoro, lo importante se va a dar cuando se rompa uno de estos dos niveles. De lo contrario, no vamos a tener ninguna señal relevante. Algo muy similar se ve en la gráfica del DX en el corto plazo. Ya veíamos una de más largo plazo. Y fíjense ustedes, unos niveles entre el 102.1 y 99.5 que se han mantenido desde el momento en que Trump ganó las elecciones en los Estados Unidos. En algunos periodos se dio esa ruptura, como en este que se dio al inicio, precisamente por esa euforia que estábamos hablando, pero de ahí hacia adelante todas estas velas como de duda lo que generan precisamente es una tendencia hacia la, digamos, estabilidad del dólar, más hacia la debilidad de la misma, de la misma moneda, producto en cierta forma de un lenguaje que ya lo vimos mucho menos agresivo en el tema de subida de tasas por parte de la Reserva Federal. Estas dos señales, un DX relativamente calmado y unos bonos del tesoro metidos en ese rango, creemos que es un escenario muy positivo para los emergentes. Creemos que eso genera fortaleza en general de las monedas de la región, por un lado, y una mejora en las perspectivas de la deuda de nuestros países. Obviamente, Colombia está incluido en esa lista de países. Entonces, finalmente, y para resumir las ideas que dije en esta charla, creo que los analistas locales y externos se han enfocado en un resultado dicotómico. Si a Estados Unidos le va bien, a los emergentes le va mal y viceversa. Creo que la situación actual no es de blanco y negro como algunos analistas lo plantean. Creo que en la mitad hay muchos grises.
nuestra visión es que digamos, un escenario positivo para los Estados Unidos podría ser igualmente positivo para los países emergentes. El crecimiento de los Estados Unidos muy fuerte necesariamente va a traer beneficios a las economías de la región, porque en gran medida países como los nuestros, como Colombia, básicamente producen una gran cantidad de bienes que son vendidos en los Estados Unidos. Los mercados de capitales igualmente se van a ver beneficiados de un crecimiento más fuerte del que se tenía previsto en los Estados Unidos. Entonces, en resumen, simplemente creo que el principal mensaje es que esa visión dicotómica creo que hay que reevaluarla y hay que cambiarla por una visión en la cual si a Estados Unidos le va bien, a los emergentes y a Colombia también le podría ir bien. Para cerrar, quisiera terminar con esta idea. Todo el mundo ahora está hablando de las subidas de la reserva, de la tasa de la Reserva Federal. Simplemente si vamos a las anteriores subidas, lo que podríamos ver es una Fed muy agresiva subiendo las tasas en todas las reuniones. Con esto me refiero a reuniones cada 8 semanas, casi que reuniones mensuales, perdón, cada 6 semanas, casi que mensuales. Entonces se ve una pendiente de subidas de tasas muy agresiva y a pesar de eso, unas monedas emergentes muy calmadas, unos indicadores emergentes muy positivos. ¿Eso qué quiere decir? Que no necesariamente una subida de tasas de la Fed va a ser negativa para los emergentes. ¿Por qué? La gran respuesta a ese interrogante es crecimiento de los Estados Unidos. La Reserva de la Fed sube sus tasas de una forma agresiva cuando el crecimiento de los Estados Unidos lo amerita, cuando el crecimiento es fuerte. Y cuando esa situación se da, lo importante no es la subida de tasas de la reserva en sí, sino el crecimiento de los Estados Unidos, porque la gente, los americanos, comienzan a demandar cosas que producen los países emergentes. Por esa razón, una subida de tasas en ese momento no se vio, no se ha visto, digamos, como un evento negativo, sino todo lo contrario, como el resultado de un crecimiento en la economía de los Estados Unidos. Entonces, como quien dice, la Reserva Federal se vuelve un evento secundario porque lo principal va a ser el crecimiento de los Estados Unidos. Creo que es importante tener eso en mente y no centrarnos únicamente en si la Reserva Federal va a subir o no va a subir. Lo importante en este caso es fortaleza de crecimiento de los países y en este caso Estados Unidos, y hay que tener en cuenta que la Reserva Federal va a responder a eso. Bueno. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que este video les, digamos, llame la atención, les cambie un poco algunas ideas. Como siempre, estamos dispuestos y abiertos a todas sus sugerencias, a todos sus comentarios. Bueno, espero que tengan una feliz semana y hasta luego.